Este es Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con Juan Gargurevich Regal, profesor del Departamento de Comunicaciones, a quien le vamos a hacer algunas preguntas acerca de su trayectoria en la investigación, la historia de la comunicación y en su propia visión de lo que es la comunicación en América Latina y en el Perú. Nos interesaría mucho, Juan, que destaques los elementos de tu propia trayectoria que consideras relevantes para poder conocerlos, pero también para entender un poco el devenir de la forma como se ha instruido en periodismo en la misma Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Muy bien, como podrás imaginar, a estas alturas del partido yo tengo una larga historia para contar, pero tengo algunos puntos importantes que señalar. En los años 70 yo ya era un periodista experimentado, todoterreno, de aquellos que pertenecen a lo que llamamos la infantería del periodismo, y tenía una visión periodística clásica, tradicional, en el que la historia que conocíamos era la historia que contaban los diarios de sí mismos. En los años 70 hubo cambios importantes que tuvieron que ver con la presencia o la visión, proyecto de los militares sobre una serie de temas, incluyendo la prensa. Luego las propuestas casi subversivas de los países no alineados respecto de la comunicación y la presencia de la UNESCO en la confrontación. Y yo en los años 70 estuve en esa postura de visión crítica de la prensa y tuve dos eventos importantes en mi vida. La primera, ingresé a trabajar de profesor a San Marcos, donde teníamos una visión sumamente crítica. Y segundo, publiqué mi primer libro, de una veintena, que se llama Mito y Verdad de los Diarios de Lima, donde yo hice en el prólogo no sé si insinuación, ¿cómo se puede decir?, de que los diarios y la comunicación y el periodismo tenían otra historia, que no era la vieja historia, sino que había que contarla de nuevo. Y entonces eso fue un aporte, creo que importante para muchos, ¿no? Contar la otra historia, porque los viejos libros de historia del periodismo no solamente contaban, insisto, la historia de los diarios que contaban los propios diarios. Justamente sobre ese punto me gustaría hacer una acotación para provocar una reflexión de tu parte, porque ese fue el tiempo también en el que en toda América Latina habían cambios, no solamente en la dimensión política, sino también en la dimensión comunicativa de los estados-nación que estaban en esta parte del continente. Por otro lado, también existía una visión que tú mencionaste hace un momento, crítica. La teoría crítica empezó a tener en América Latina una vigencia muy fuerte que se trasladó también a la docencia y a la formación de investigadores en comunicación. Bueno, efectivamente, en los años 70 ya habían desaparecido las viejas escuelas de periodismo y se habían fundado las facultades de comunicación, la del Lima, por ejemplo, la primera facultad, y en toda América Latina. Entonces surgió un tipo de investigador de la comunicación que ya no dependía de los diarios, de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la visión de los empresarios, sino de los comunicadores, porque veían ya que el periodismo y la comunicación en general debía tener un acentuado aspecto de servicio social. Y en eso yo quiero decirte que la Universidad Católica fue pionera en el Perú, cuando se abandonó la vieja escuela de periodismo y se fundó el Centro de Teleeducación, que gracias a la Fundación Adenauer construyó un edificio que hemos heredado. Se puso énfasis en la producción de programas audiovisuales que tenían que ver con compromiso social. Eso fue muy importante para nosotros y todos los que estuvimos después aquí en la facultad nos adoptamos y adaptamos a esa demanda de la comunicación como servicio social importante. Y creo que esa es una característica también importante de la facultad, de la unidad de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, que plantea la docencia, la investigación, la formación de comunicadores alrededor de la idea del compromiso con el desarrollo, con el país, con la propia comunicación. Juan, hay una trayectoria importante
que es destacable en tu trabajo intelectual, que es la historia de la comunicación, por un lado, en países como el nuestro, pero también algunos temas excéntricos, descentralizados. Conocemos tus libros sobre piratas, tu trabajo sobre periodismo y ahora una visión retrospectiva justamente de las cosas que están cambiando en la comunicación. Cuéntanos un poco de tus temas, de tus líneas de investigación, de cómo éstas han ido tocando algunos asuntos sensibles que tienen que ver con las transformaciones contemporáneas de la Bueno, a comunicación. mí me preguntan siempre si el periodismo pasado fue mejor. Yo digo que no, que el periodismo es mejor siempre es ahora. Y me preguntan si ha cambiado mucho el periodismo. Yo digo que no. Lo que ha cambiado es la tecnología y los soportes, pero el periodismo sigue siendo el mismo. El periodismo consiste básicamente en recoger, procesar y editar información. Eso no ha cambiado ni cambiará nunca. Lo que ha cambiado sí son los contextos y el énfasis en la responsabilidad social que tienen los periodistas. Es un cambio importante en el mundo. Antes no era así. Es un cambio muy significativo y las investigaciones que se hacen, todas tienen sentido crítico y social. Ya no se hacen investigaciones meramente descriptivas, ¿no? Yo conozco muchas tesis y tesistas de acá, de la facultad, que están trabajando en temas que tienen que ver con la comunicación y el compromiso. Esta es la clave. Yo creo que ese asunto es algo que guía nuestro devenir como educadores en comunicación y también la consideración de la existencia de una utopía de la comunicación. Tenemos que buscar la manera de siempre hacerla mejor, de perfeccionarla, de tratar de que el compromiso que la comunicación tiene en la construcción de lo social sea cada vez más eficiente. Y por eso me gustaría también recoger tu opinión a propósito de esas transformaciones. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, la mejor manera de educar comunicadores? Bueno, yo siempre digo que los periodistas deben estudiar. No es verdad que es posible ser periodista sin haber sido un periodista cabal, sin haber pasado por la universidad. ¿No? Cualquiera puede apagar un incendio, pero no por eso es bombero. Cualquiera puede, qué sé yo, nadar 10 kilómetros, pero no por eso es salvavidas. En fin, no cualquiera puede escribir un artículo y no por eso es periodista. Los periodistas ahora deben ser cada vez mejores, porque el periodismo se ha trasladado al celular. Los periodistas básicamente, lo noticioso está en el celular, pero la explicación está en los diarios y en los programas de televisión de más amplitud. Los periodistas deben ser como los historiadores, escribir para hacer comprender, no juzgar, sino comprender. Y para llegar a ese nivel de explicar comprensión hay que estudiar. Si no se estudia metodología y si no se estudia con seriedad ideologías, corrientes de opinión, el periodismo se hace hueco y vacío. Por eso es que hay buen periodismo y hay mal periodismo. Estas famosas noticias falsas están hechas por malos periodistas. Los buenos periodistas, los que estudian, no hacen noticias falsas. Estamos en este momento en la vida de nuestra unidad académica en una transformación revisando la malla curricular. ¿Cuáles crees tú que debieran ser los contenidos de la malla? ¿Qué tipo de cursos, de materias se tienen que incluir? Hay una visión vieja, pero todavía importante y vigente, a propósito del debate sobre el periodismo como o un oficio o un logos o un conocimiento profesional, que es lo que tú acabas de mencionar. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en esta malla curricular en transformación? Bueno, hay dos corrientes en ese sentido. Hay una corriente norteamericana que conserva el estudio del periodismo, obviamente dicho, con estudio de disciplinas que concurren al mejoramiento intelectual, en fin, de los estudiantes de periodismo. Pero hay otra, como está haciendo por ejemplo psicología acá, que ha eliminado las especialidades y se estudia solamente comunicación, a secas. Entonces, la idea es que salga un comunicador que es capaz de actuar en el mercado, por llamarlo así, de cualquier especialidad. Es una discusión bien interesante en que estamos nosotros sumergidos. No hay respuesta para eso todavía, porque las respuestas no salen solamente de la facultad o de los profesores,
sino de los lugares donde se trabaja y donde se reclama mejores periodistas y mejores comunicadores. Esa es una mezcla de reflexión y batalla en la que estamos todavía. Juan, vamos a hacer una última pregunta que va a permitirnos tener una idea clara de qué cosa es lo que estás investigando ahora. ¿Nos puedes contar algo de esto? Sí, bueno, aquí en el año 74, el gobierno militar de las Fuerzas Armadas, entre comillas, propuso socializar la prensa y convertirla en una prensa de propiedad social que estuviera manejada por lo que llamaban sectores de la sociedad, sectores organizados. Esa historia está ocultada porque es una historia incómoda, porque es una historia en la que los grandes diarios, el Comercio, la prensa, el Expreso, Correo, etc., fueron expropiados. Hay una discusión sobre si fue expropiación, si fue confiscación, si fue intervención militar. Y entonces es una historia de varios años que no puede ser negada, que vale la pena ser contada y que insisto, vale la pena que sea comprendida, no necesariamente juzgada, como se hace ahora. Entonces yo estoy sumergido en esta investigación y estoy terminando ya el libro y espero que a fin de año aparecerá un diario que le pondremos La batalla de los diarios. Eso es lo que estoy trabajando ahora. Muchísimas gracias por tu presencia, por tus reflexiones. Y este es el programa en el que hemos entrevistado a Juan Gargurevich Regal, uno de los profesores emblemáticos de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Nos despedimos para retomar otra conversación con alguno de nuestros profesores, profesoras del Departamento de Comunicaciones.